David Hume, Tratado de la Naturaleza Humana. El Tratado de la Naturaleza Humana de David Hume es ampliamente considerado como una de las obras más importantes en la historia de la filosofía occidental. Publicado por primera vez en 3 volúmenes entre 1739 y 1740, el tratado sienta las bases de la filosofía empirista de Hume, explorando la psicología humana, la comprensión, las emociones y el comportamiento social. Su objetivo es explicar el funcionamiento de la mente humana y proporcionar un análisis sistemático de la cognición y la moralidad desde la perspectiva de la experiencia, en lugar de la razón o las ideas innatas. 1. Antecedentes y estructura. El Tratado de Hume se inscribe en la tradición del empirismo británico, siguiendo los pasos de filósofos como John Locke y George Berkeley. El empirismo sostiene que el conocimiento surge de la experiencia sensorial, en lugar del razonamiento abstracto o los principios innatos. Hume lleva este enfoque más allá al examinar los límites del entendimiento humano y lo que podemos saber sobre el mundo. El tratado está dividido en 3 libros. Libro primero, del entendimiento. Esta sección se centra en la cognición humana, abordando cuestiones como la percepción, la causalidad y la naturaleza de la creencia. Libro segundo, de las pasiones. Aquí, Hume examina las emociones humanas, sus fuentes y su influencia en nuestras acciones y creencias. Libro tercero, de la moral. El último libro discute la ética y el comportamiento humano, investigando la base de los juicios morales y el papel de la sociedad en su formación. El objetivo de Hume es crear una ciencia del hombre comprendiendo los principios subyacentes que rigen la naturaleza humana. Considera que este esfuerzo es necesario para todos los demás campos del conocimiento, incluyendo la política, la moral y la economía. 2. Libro primero, del entendimiento. En el primer libro, Hume expone su teoría de cómo funciona la mente y cómo llegamos a conocer el mundo. El eje central de esta es su distinción entre impresiones e ideas. Las impresiones son experiencias vívidas y directas, como la sensación de calor o el dolor. Las ideas, por otro lado, son copias atenuadas de estas impresiones, como cuando recordamos o imaginamos algo. Hume sostiene que todas las ideas se derivan de impresiones, lo que significa que cada pensamiento que tenemos está, en última instancia, arraigado en alguna experiencia sensorial previa. Esta teoría desafía la noción de ideas innatas, defendida por filósofos como René Descartes. 2.1. Causalidad e inducción. Una de las contribuciones más famosas de Hume en el tratado es su análisis de la causalidad. Hume cuestiona nuestra creencia en la relación causa-efecto, argumentando que en realidad nunca percibimos conexiones causales en el mundo. En su lugar, lo que observamos son secuencias de eventos, una cosa sigue a otra, pero inferimos causalidad basándonos en la costumbre y la experiencia, no en alguna conexión lógica o necesaria. Por ejemplo, cuando vemos que una bola golpea a otra y la segunda bola se mueve, asumimos que la primera bola causó el movimiento. Sin embargo, según Hume, esto no es una necesidad lógica, sino un producto de nuestra experiencia repetida de eventos similares. Nuestra mente se ha condicionado a esperar ciertos resultados, pero esta expectativa no está fundamentada en la razón ni en pruebas empíricas. Esta idea conduce al famoso problema de la inducción de Hume. No tenemos una base racional para suponer que el futuro será como el pasado, aunque dependemos de esta suposición en casi todos los aspectos de la vida. 2.2. El yo. Otro tema clave en el libro primero es el examen que hace Hume del yo. A diferencia de muchas tradiciones filosóficas que tratan al yo como una entidad unificada y constante, Hume niega que exista un yo estable o permanente. En cambio, sostiene que lo que llamamos el yo es simplemente un conjunto de diferentes percepciones que están en constante cambio. No tenemos una impresión directa del yo, solo de varias sensaciones y pensamientos. Esto se conoce como la teoría del haz del yo de Hume y ha tenido una influencia profunda en los pensadores posteriores, especialmente en la psicología moderna y la filosofía de la mente. 3. Libro segundo, de las pasiones. En el libro segundo, Hume dirige su atención a las emociones humanas, o pasiones.
La visión que tiene Hume de la psicología humana es que nuestras acciones están impulsadas principalmente por las emociones, en lugar de la razón. Mientras que muchos filósofos anteriores, como Platón y Descartes, sostenían que la razón debía guiar el comportamiento humano, Hume argumenta que la razón es la esclava de las pasiones. Es decir, la razón puede ayudarnos a comprender el mundo y a averiguar cómo alcanzar nuestros objetivos, pero no puede decirnos qué objetivos perseguir en primer lugar. Estos están determinados por nuestros deseos y emociones. Hume clasifica las pasiones en dos tipos: pasiones directas y pasiones indirectas. Las pasiones directas incluyen emociones básicas como el deseo, el miedo, la esperanza y la aversión, que surgen inmediatamente del placer o el dolor. Las pasiones indirectas, como el orgullo, la humildad, el amor y el odio, son más complejas e implican una combinación de ideas y emociones. 3.1. El papel de la simpatía. Una de las contribuciones más originales de Hume en el tratado es su teoría de la simpatía. Hume utiliza este término para referirse a la capacidad humana de comprender y compartir las emociones de los demás. Argumenta que la simpatía es un mecanismo clave en la vida social y la moral. A través de la simpatía, llegamos a preocuparnos por el bienestar de otras personas y a emitir juicios morales. Para Hume, la moral no es una cuestión de principios abstractos o deducciones racionales, está arraigada en nuestras respuestas emocionales ante la felicidad y el sufrimiento de los demás. 4. Libro tercero, de la moral. En el último libro, Hume explora la naturaleza de la moralidad y la ética. Argumenta en contra de la idea de que las verdades morales son hechos objetivos que pueden ser descubiertos mediante la razón. En su lugar, Hume sostiene que los juicios morales son expresiones de nuestras emociones, lo que aprobamos o desaprobamos según cómo nos hacen sentir las acciones. 4.1. Los sentimientos morales. Según Hume, la moralidad se basa en los sentimientos morales, es decir, en sentimientos de aprobación o desaprobación que surgen cuando consideramos las acciones y el carácter de los demás. Estos sentimientos son universales en el sentido de que la mayoría de las personas sienten las mismas emociones en respuesta a situaciones similares, pero no son el resultado del pensamiento racional. Para Hume, la moral tiene más que ver con cómo nos sentimos que con lo que pensamos. 4.2. Justicia y utilidad. Hume también discute el papel de la justicia en la sociedad. Considera que la justicia es una virtud artificial, lo que significa que no surge naturalmente de las emociones humanas, sino que es creada por la sociedad para mantener el orden y la cooperación. La justicia es necesaria para la estabilidad de las instituciones sociales, pero no es algo que exista independientemente de las necesidades e intereses humanos. Hume vincula el concepto de justicia con el principio de la utilidad, que es la idea de que las acciones son moralmente correctas y promueven la mayor felicidad para el mayor número de personas. Esta idea anticipa el posterior desarrollo del utilitarismo por filósofos como Jeremy Bentham y John Stuart Mill. 5. Impacto y legado. El Tratado de la Naturaleza Humana no fue bien recibido cuando se publicó por primera vez, y el propio Hume comentó famosamente que cayó muerto al nacer. Sin embargo, con el tiempo, se reconoció como una obra revolucionaria que transformó la filosofía. El énfasis de Hume en la experiencia, su escepticismo sobre la razón y su enfoque en la psicología humana tuvieron una profunda influencia en filósofos posteriores, incluido Immanuel Kant, quien le atribuyó a Hume haberlo despertado de su sueño dogmático. Las ideas de Hume también sentaron las bases para el empirismo moderno, la ciencia cognitiva y la filosofía moral. Su análisis de la causalidad y la inducción sigue siendo un tema central en la epistemología, mientras que su teoría de las pasiones y los sentimientos morales ha influido en los debates contemporáneos en ética y psicología. En conclusión, el Tratado de la Naturaleza Humana de David Hume ofrece una exploración detallada y radical de la cognición, la emoción y la moralidad humanas, desafiando suposiciones filosóficas de larga data sobre la razón, el yo y la naturaleza del conocimiento. A través de su enfoque en la naturaleza humana, el tratado sigue siendo un texto fundamental para comprender las bases de la filosofía moderna.